podemos hacerlo porque tengo comunicación ahora con el doctor Rodolfo Tolosa, que preside el Círculo Médico de San Luis, a quien le hemos pedido que nos atienda para que nos haga, bueno, nos pinte un panorama acerca de esta situación que hemos descrito desde temprano, que se ha dado con los servicios, con algunos servicios médicos en clínicas privadas y también en el Hospital de San Luis, que han tenido que ser aislados en virtud de, bueno, de situaciones que se han planteado con los profesionales. Doctor Tolosa, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo está usted? Buen día, gracias por llamar. Doctor, ¿cuál es el panorama que ustedes están viendo entre los profesionales médicos eh, en estos días? ¿Cuál es la situación, además, actual? A ver, eh, la situación lógicamente ha cambiado en las últimas 2 semanas y así como hace varios comunicados atrás nos referían de epidemiología que nosotros éramos la provincia que estábamos en fase 5 y cómo iba creciendo la diseminación de COVID en las otras provincias, y así lo vemos en Córdoba, en Mendoza, fue apareciendo posteriormente en San Juan. Inclusive apareció antes en La Pampa, que teníamos un convenio de circulación que duró muy pocos días. Nos impactó la realidad. O sea, los cuidados que tuvieron un límite y la diseminación viral es inevitable. Todas las medidas que se tomaron antes fue para que esto llegase lo más tarde posible. Y ahora ya lo tenemos. Sí me parece prudente aclarar algunos puntos. Nosotros por parte de nuestra institución hemos sido claros y ya hace más de 5 meses escribimos una nota al gobernador y tuvimos reuniones con el comité de crisis, el cual nos convocó como ente que nuclea la mayor cantidad de profesionales de la área privada, y eso pudimos aclarar sobre la falta de los elementos de bioseguridad y la necesidad de tenerlos para poder protegernos en el momento que apareciesen los casos. Y puntualmente ahora han habido una diseminación de noticias no reales que ustedes se han hecho eco y que nosotros No, debemos nosotros no. salir a aclarar. No, nosotros no. Bien, me refiero que se han hecho eco, o sea que les ha llegado. Bueno, nosotros No es no. que les hayan repetido. Nosotros no hemos repetido nada que no esté confirmado. No, Mario, no estoy diciendo que la hayan repetido, perdón. Que se hayan eco, quizás la palabra está mal hecha o mal dicha. Ustedes les llegó la información y Sí, todavía sigo refiriendo preocupación por parte de... Vamos a aclarar punto por punto. cómo no. ¿Se van a enfermar los médicos? Sí. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud, no solamente los médicos, es el primer frente de batalla que atiende a toda la persona potencial COVID o a la persona que está enferma. ¿Tenemos los elementos suficientes para protegernos en el accionar de la atención médica? Hasta hoy sí, pero es hasta hoy. Hay que ver mañana, pasado o en los meses subsiguientes, porque esto no va a durar 7 días. Esto sabemos que va a durar más tiempo. Es lo que está pasando en el mundo y es lo que pasa en las otras provincias. Sí. Y lo que tenemos que Doctor, aclarar a la sí, población es que sean sí. muy cuidadosos y no tiene mucho sentido poner nombres de diferentes profesionales sobre que sean positivos o no. Pueden llegar a ser positivos y sí, porque el riesgo está en solo hecho de atender un paciente. Claro. Particularmente en nuestro caso, somos 3 médicos que trabajamos activamente en el círculo médico y que a raíz de esta situación que estaban empezando a aumentar los casos, nosotros tuvimos una conducta epidemiológica asesorados con el médico infectólogo que es el doctor Correa, que es un médico integrante de la comisión directiva, y lo que hicimos fue dividir el círculo médico en equipos de trabajo. Eso nos permitió seguir trabajando de la misma manera, pero tratar de apuntar a disminuir el riesgo. A pesar de que eso lo empezamos a usar desde hace 2 semanas, en la primera semana que ya lo empezamos a usar, hubieron 2 personas con síntomas respiratorios.
Claro. Y de esas 2 personas, una de ellas es positiva, que eso es lo que comunicamos a la población y salió un comunicado por parte de nuestro. Sí, sí, sí. Sí, lo Todos vimos, nos doctor. testeamos. Ahora, discúlpeme, Sí, yo le quiero pedir una precisión respecto de lo que usted dijo, eh, eh, sobre todo respecto de qué ámbitos estamos hablando. Usted indicó que hace 5 meses el colegio el círculo médico hizo saber al gobernador de la provincia mediante una nota, bueno, una serie de cuestiones que generaban preocupaciones de ustedes, que ustedes fueron citados por el comité de crisis. Y usted sí, habló a la necesidad de la disponibilidad de equipos de bioseguridad. ¿Qué sí. pasó con eso? Esta es la pregunta. ¿Qué pasó con ese requerimiento de ustedes? Nosotros visualizábamos que existía una dificultad en la adquisición de estos equipos, tal es así que al principio de la pandemia nos enteramos que Corea estaba comprando barbijos de alta eficiencia en una fábrica de Lanús. O sea, veíamos que esto iba a ser complicado. El Ajá. ANMAT liberó la licencia para introducir estos equipos y a raíz de eso hubo un problema, porque no todos los equipos de protección cumplían las indicaciones de protección adecuadas. Sin embargo, hoy, después de esa petición, nos encontramos con 2 cosas, que existe una resolución que es la resolución 146 y posteriormente hay un decreto en donde se nos hizo saber que si bien nosotros teníamos la preocupación por los elementos de bioseguridad, todo el área pública iba a estar abocada a la atención coronavirus y el área privada debía responder tanto para aquellos pacientes mutualizados como no mutualizados para el resto de la patología. Entonces, como que el área pública iba a tener todo lo coronavirus y el área privada no. Sí, Sin sí, embargo, el virus no anda preguntando por dónde voy. El virus sí. es transversal y el virus nos abarca a todos. Eh, y esa fue la situación que está ocurriendo ahora, que están apareciendo casos tanto en el área pública como privada, tanto en trabajadores de la salud como en pacientes mutualizados o no mutualizados. Sí. Entonces, la realidad es que este es un problema general. Y así como hablaba más temprano con Verónica, la responsabilidad social es muy importante. Y responsabilidad social en el autocuidado, en las medidas de bioseguridad que yo debo tomar, y no pensar que porque estoy atendiendo un kiosco, o atendiendo un centro de estética, o atendiendo un taller, o atendiendo un consultorio de traumatología, no voy a tener contacto con un virus. ¿Ah? Porque el virus, Ahora, ayer mismo lo reconoció el gobernador, está circulando. doctor, ¿hay muchos médicos afectados Hay que no varios, puedan no sé estar si muchos, trabajando en este momento por esto? y puntualmente yo no estoy con una PCR positiva, si no es negativa, pero por norma de bioseguridad y epidemiológica debo resguardar 14 días, una cuarentena de 14 días en mi casa por si empiezo con síntomas posteriores. Entonces no soy positivo. Hay una larga lista de nombres de médicos ¿Y qué circulando. pasa con los especialistas? ¿Qué pasan con sus pacientes? ¿Quién los atiende? Y depende de la... y eso es un tema, porque ahí empieza a verse la sábana corta, que ya sabíamos que la sábana corta del recurso humano era corta y es corta, se acorta aún más o desaparece directamente la sábana y no nos tapa, no nos protege. Particularmente, en mi caso, soy uno de los pocos neumonólogos pediatras que atienden el área privada, y mi mujer que tiene que hacer cuarentena es la única neuróloga de la provincia, la única neuróloga pediatra y debe guardar cuarentena. Eso sí, ahí es un talón de Aquiles y tratamos de hacer consulta a través de lo que se llama telemedicina, Claro. pero sabemos que es tratar de vehiculizar y canalizar ciertas dudas y tratar de resolver ciertos problemas, pero no es la atención médica como tal, ¿no?
Claro, mire, yo le cuento, en mi caso particular, yo he tenido teleconsultas con mi médica, ¿no? Ujú, Eh, bueno, no he tenido problema, pero en otro momento no pudo ser así, tuvo que ser presencial. claro, Bueno, es decir, mientras uno se pudo cuidar, se cuidó, evitó eso, pero llega un momento que no. El planteo tiene que ver también con la tranquilidad de la población, doctor, ¿no? Por eso puedo decir, usted mismo hizo referencia hace rato, la cantidad de versiones que empiezan a circular cuando falta información por es tal que supuesto. genera inquietud y genera temor en la población. Obviamente está en la responsabilidad de cada uno verificar o no la información. De ese largo listado que usted decía ayer, bastaba hacer 4 llamadas telefónicas para descartar cuatro de los que figuraban. Sí. Pero, bueno, es un problema serio. Verónica Miranda quiere Sí, sí, preguntarle no. algo, doctor. Quería que nos dijera entonces, para llevar tranquilidad, porque mucha gente nos consulta, Mario, si las clínicas y los sanatorios privados están atendiendo Claro. normalmente. A ver, las clínicas y los sanatorios privados están abiertos y están atendiendo. Ujú, Sus guardias están funcionando, ujú, los consultorios, de acuerdo a la disponibilidad de cada médico, estará funcionando o no, pero eso es una elección de cada médico cómo y en qué horarios estará atendiendo. Eh, hay que ver que en esto de la pandemia y la circulación viral ya comunitaria del virus, que se llama en pequeños conglomerados, pero ujú. hablemos que la ciudad de San Luis con los alrededores abarca ya casi más del 50% de la población de la provincia. Esto sumado a otras pequeñas poblaciones, son poblaciones donde hay mucha circulación. Entonces, puede ocurrir en algún momento, quizás no hoy, quizás a la tarde, porque esto es tan dinámico que tanto cambia, que algún sector pueda quedar cerrado porque resulta que por un control se sabe que uno fue contacto estrecho a uno positivo. Entonces, ya no solamente hablamos de si fue a la verdulería o no, es si estuvo en contacto estrecho, que esto es muy importante para transmitir a la población. ¿A qué Ajá, se llama contacto estrecho? ajá, Contacto estrecho es haber permanecido más de 15 minutos a menos de 2 metros sin los tapabocas en un ambiente cerrado. O sea, debemos estar con tapabocas a más de 2 metros, ajá. en lo posible ambientes abiertos, menos de 15 minutos con las personas, Claro. para evitar ser contacto estrecho de alguien. ¿Ah? Ajá. Por más que lo conozcamos, por más que sea amigo, por más que de años es un profesional y colega nuestro, debemos respetar ese distanciamiento. ¿Ah? Doctor, una última pregunta y lo libero. Eh, yo quiero que me diga cómo resolvemos determinados problemas las personas. Estamos siguiendo con atención la información que se viene ampliando periódicamente, que da cuenta de que mucha gente ante esta situación ha abandonado las consultas médicas, cuando a lo mejor debería mantenerlas precisamente dada la actual situación. ¿Cómo se procede cuando estamos en esta situación con las personas que debemos recurrir a los médicos con cierta periodicidad porque tenemos enfermedades, bueno, permanentes? Es muy buena pregunta esa, porque lo que nosotros vemos como médicos del área privada es una disminución de la consulta y los controles en un 70% casi, y hay pacientes, así como vos, Mario, con otras patologías crónicas que tratan de mantenerse lo más alejado del consultorio y los controles para evitar contagiarse. Uno entiende el miedo, ¿ah? Uno entiende el miedo, pero en esto va en tratar de comunicarse con los médicos, con quien hace el seguimiento, y poder elaborar la vía de atención la más factible en ese momento para el médico y para el paciente. En el hecho de que uno vea en un paciente con una patología crónica una reagudización, una recaída, algo que salió fuera de contexto,
ya la telemedicina o la teleconsulta no sirve y necesita un examen físico. Y en ese examen físico, uno cuando concurre a una consulta en consultorio, sabe que va con un turno programado, que va por la circulación de DNI, que va usando un tapaboca, que se lava las manos con alcohol en gel o el alcohol al 70%, que cuando ingresa tiene distanciamiento con la secretaria y hay poca gente en la sala de espera. Eso se debería respetar también en las guardias, ¿eh? No los 30 minutos, pero sí el distanciamiento y las medidas de bioseguridad. Y posteriormente es atendido por un médico que tiene que usar hoy los trajes de protección personal nivel 1. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que usar camisolín, que tiene que usar tapaboca o en realidad barbijo quirúrgico, una protección ocular que puede ser la máscara facial o anteojos y guantes en lo posible o si no lavado de manos frecuente. Algunas mujeres usan la cofia y otras los cubrebotas, pero en realidad eso no es estrictamente necesario. Con esa atención, esa es la atención correcta donde el paciente se siente tranquilo que lo están atendiendo de manera. La consulta tiene que ser eficaz, breve, resolutiva y posteriormente volver a su casa. Pero ¿y cómo hace, por ejemplo, usted si necesita, no sé, ocultar a su paciente? Porque yo he estado en consultorio médico y me han sentado a 2 metros de quien me estaba atendiendo, pero porque no necesitaba, digamos, acercarse. Supongo que si hubiera necesitado acercarse lo hacía. Yo siempre oculto a mis pacientes porque soy neumonólogo y tengo que escuchar la parte respiratoria. Por eso le pregunté. No tiene otra que acercarse. Y por supuesto. Claro. Esto no es tener miedo, es usar las normas de bioseguridad y si uno las usa, no se arriesga. ¿Ah? Entonces, en ese caso, tienen los mismos equipos descriptos. El tapaboca te protege para una distancia de 2 metros. Cuando uno está en una distancia más cercana, tiene que usar el protector facial o algo que lo proteja aún más, y inclusive un N95 en el caso del paciente que está tosiendo, porque se produce un fenómeno de aerosolización permanente y de carga viral, sea COVID o no COVID, en el ambiente. Doctor, le deseo a usted y a su señora que estén bien, que esto no sea nada más que una circunstancia de prevención, y que pueda retomar sus actividades normalmente. Le agradezco mucho la cordialidad de atendernos. Gracias, Mario, por llamar y por preocuparse por la salud de los médicos. Yo creo que en esto nos deberíamos poner el foco en la responsabilidad social. Responsabilidad social en el autocuidado, no tener miedo en decirle al otro, subite el tapaboca, tapate la nariz, usalo de manera correcta, te proteges vos, me proteges a mí, y tener conciencia que las cosas, información que se emite por canales no oficiales, sea Twitter, Instagram, WhatsApp, diferentes redes, no siempre o muchas veces son falsas. Muchas gracias por llamar. Bueno, hasta cualquier momento. Hasta luego. El doctor Rodolfo Tolosa, que preside el Círculo Médico de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Bueno, a la pausa y volvemos ya para el cierre. Radio Universidad.